¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana donde los mercados han sido noticia, porque a partir de lo que ha sido el anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos de poner en marcha la suba de tasa de interés más importante de los últimos 20 años, las bolsas han tenido días realmente difíciles, sobre todo a partir de la segunda mitad de la semana, cuando han retomado la tendencia bajista que ya está en curso desde principios de año. Realmente el giro brusco que se generó a partir de la rueda del jueves impactó en todas las bolsas del mundo. Subieron las tasas de interés en Estados Unidos, se fortaleció nuevamente el dólar, cayeron las bolsas, cayeron los bonos, en un par de días realmente muy intensos que obliga a monitorear desde el próximo lunes la evolución de estas cuestiones. Por supuesto que de fondo está la necesidad de combatir la inflación, que es el objetivo primario de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central de ese país, y usted sabe, pues lo hemos comentado aquí en el programa, que la inflación de marzo ya había arrojado un número de 8.5% anualizada, esto es en un periodo de 12 meses, con lo cual es evidente que el proceso de suba de tasas que había arrancado en marzo iba a continuar y efectivamente va a seguir su curso en los próximos meses, porque ya Jerome Powell, el presidente de la Fed, adelantó que lo más probable es que en las próximas reuniones del Comité Abierto de la Reserva Federal se pongan en vigencia nuevas subas de tasa de la misma magnitud que la que vimos esta semana. Así que la inflación genera subas de tasas a nivel mundial, esto golpea los mercados y el tema de la inflación claramente está impactando en todo el mundo. Simplemente con ver cadenas de noticias internacionales uno se da cuenta que la suba de precios realmente está impactando en todas las partes del planeta, desde los países desarrollados hasta los de la región, que son economías que en general se han acostumbrado a vivir con una tasa de inflación anual de un dígito, y hoy están viendo que esos números están creciendo y obviamente está complicando la situación económica y social, como le decía anteriormente, en todo el globo. Pero aquí en la Argentina todos sabemos que la situación es aún más grave. Ya el dato de marzo había arrojado una tasa de inflación del 6,7%, y los números de abril, que a esto vamos, no parecen venir para nada bien. Aquí le ponemos en pantalla las primeras estimaciones que han hecho consultoras privadas para la inflación del mes de abril aquí en la Argentina, que rondan el 6%. La primera que usted tiene en pantalla es la de la consultora de Orlando Ferreres, 6.3%. Hasta el momento de la información disponible es la que ha tomado un registro más alto. Desde allí hacia abajo, le decía, si uno hace un promedio, la tasa de inflación de abril había sido del 6%. Por supuesto que estos son estudios privados que son, de menor alcance que los que hace el INDEC, que tiene una capacidad operativa mucho mayor, así que seguramente para conocer el dato, real de la marcha de los precios del mes de abril habrá que esperar hasta que el INDEC lo publique en las próximas semanas, pero está claro que uno no puede esperar una mejora sustancial en las cifras de la tasa de inflación, porque a los problemas de la Argentina en materia de inercia inflacionaria, de expansión monetaria, de expectativas inflacionarias, por supuesto en este contexto se suma la situación mundial que agrava los problemas. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida comenzamos a hablar de distintos temas que tienen que ver con la marcha de la economía local. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Pensa en macro, porque esa es la mejor forma de crecer, de salir adelante. Pensando que todo es posible, a lo grande. Pensa en macro, que los verdaderos sueños no tienen descuento. Pensa en hacerlos realidad. Pensa en hacer grande tu futuro. Pensa en macro. Pensa en macro.com.ar. El gran astillero argentino es marplatense.
Primer tema entonces que tiene que ver con la marcha de la economía local, el panorama de ventas de vehículos usados. Está claro que el mercado de 0 kilómetros está muy limitado por lo que tiene que ver con las restricciones a las importaciones, que no son solamente de autopartes, sino también de unidades nuevas, con lo cual, bueno, si uno busca un 0 kilómetro, realmente está complicado para conseguir entrega rápida de nuevas unidades. Esto parece estar favoreciendo la dinámica del mercado de usados, así que en la semana Javier Novoa conversó con José Páez de Tienda Cars para analizar qué está pasando en este sector del mercado automotor. Bueno, el mercado viene bien. En general, bueno, esta empresa existe a partir del año 19. Post pandemia empezamos a tener buena circulación de gente y realmente en lo que es el mercado usado, que es la mayoría que nosotros estamos comercializando, en este momento no nos podemos quejar, haciendo un balance general de estos 2 a 3 años que estamos en existencia acá en Mar del Plata. Nombraste la pandemia, imagino que con el poco movimiento que hubo de la gente, la mayoría estaba en sus hogares, no necesitaba movilizarse, eso produjo un estancamiento, ¿no? Sí, produjo un estancamiento, pero nosotros, como es una empresa digital, pudimos sobrellevar el mal momento, y tuvimos poco tiempo parados realmente lo que originó esta pandemia, el estancamiento total de la economía, pero nosotros pudimos salir a flote por todo lo que es digital. A nosotros nos benefició en ese momento. Es sabido que hay una dificultad con los 0 kilómetros, hay poca disponibilidad, mucha demora para poder obtenerlo. ¿Esto beneficia la venta del usado? Sí, beneficia. A nosotros nos toca muy de cerca porque este es un grupo en el cual comercializamos 0 kilómetros también. Pero el grupo se dedica solamente a 0 kilómetros y nosotros aisladamente en usados, y sí nos benefició al no conseguir 0 kilómetros en las concesionarias, se volcó al usado. Aprovecho de decirte que los usados que nosotros comercializamos son prácticamente 0 kilómetros, unidades seminuevas, con pocos kilómetros. Tenemos un rango de 2017, 2018 para acá, para arriba, los modelos que nosotros trabajamos, y con un poco kilometraje. Y eso puede reemplazar a un 0 kilómetro. Eso te iba a consultar. Aquel que en primera instancia pensaba en un 0 kilómetro, lo que hace es ir a buscar el usado más nuevo que encuentre. Claro, hace un paso intermedio, porque aquel que quiere un 0 kilómetro, aspira a un 0 kilómetro, busca esa alternativa, y al no encontrarla, lógicamente se vuelca al modelo anterior a que pueda conseguir. Y acá lo consigue realmente porque nosotros disponemos de varias unidades seminuevas. Te consulto en ese marco, ¿cómo impacta el dólar? Ahora viene calmo hace un tiempito, ¿eso es positivo? ¿De qué manera impacta? Sí, tuvimos la semana pasada, 10 días, tuvimos un repunte del dólar, que todos de público conocimiento. En una semana bajó y subió 10 pesos, y eso se nota en la gente. Se nota, la gente de hecho está posicionada en lo que es ahorro en dólares, y cuando el dólar sube con pequeñas diferencias de 1 o 2 pesos, notamos nosotros en nuestro concesionario que la gente está inquietante para venir a cambiar un auto. Imagino que aquel que tiene ahorrado dólares, como decía, obviamente aprovecha esos momentos para sacar una diferencia. ¿Y qué sucede con aquel que no tiene dólares? Sí, es menor. Te digo, Javier, que la gente que quiere invertir está posicionada, casi el 100% de la gente, los ahorros los tiene en dólares. Puede tener una parte en pesos, pero la mayoría de la gente lo tiene en dólares. Nos damos cuenta nosotros cuando hacemos la comercialización de cada vehículo que hace la opción de cambio a pesos o dólares, pero la gente está, te diría, en un 90% posicionada en dólares, y eso hace que la incentive cuando hay una pequeña suba a querer cambiar el auto. Y si bien, como comentaba José Páez de Tienda Cars, las ventas de vehículos usados están recibiendo el impulso de la falta de unidades 0 kilómetro, también comienza a advertirse en este sector del mercado automotor la falta de vehículos, porque la mayor demanda básicamente ha generado que estén escaseando unidades relativamente nuevas en digamos, buen estado, con lo cual, bueno, las últimas cifras que tienen que ver con la marcha del mercado de usados
están mostrando cierta retracción con respecto a los números que veíamos el año pasado. Aquí ponemos en pantalla las últimas cifras que dio a conocer la Cámara de Comercio Automotor, que tienen que ver con cifras para el mes de marzo y hasta el primer trimestre, donde lo que uno observa es que en el mes de marzo cayeron 10,55% las ventas registradas a 140.248 unidades, esto es marzo 2022 contra marzo 2021, con lo cual el primer trimestre también muestra una caída de 8,41%, con 379.659 unidades transferidas. Evidentemente, la falta de 0 kilómetros ha generado mayor demanda en el mercado de usados, que, como les decía recién, también comienza a advertir cierta escasez de unidades seminuevas para la venta. Segundo tramo de la charla de Javier Novas con José Páez de Tienda Cars. Allí, bueno, nos cuenta un poco cómo está funcionando en términos de financiación el mercado y también, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con lo que implica las ventas o básicamente lo que es la visibilidad online de los vehículos que están para la venta. Así José Páez le comentaba entonces a Javier Novoa cómo está el mercado en este sentido. Bueno, nosotros tenemos convenios con bancos. En este momento incorporamos otro banco más. Al tener modelos nuevos podemos financiar mucho monto, mucho porcentaje del valor. Así que tenemos dos opciones de bancos para poder financiar. Comprar un auto usado prácticamente nuevo es una forma de ahorrar y capitalizarse, ¿no? Por supuesto. Antiguamente el auto era un gasto, ahora, o un lujo, mejor dicho. Ahora no, ahora es una inversión. El auto lo compras este año y el año que viene va a valer más de lo que vale ahora. Hoy no se descapitaliza la persona que compra un vehículo usado, sino todo lo contrario, se capitaliza. Lo va a vender más caro de lo que lo compra. ¿Cómo es el mercado marplatense? Con el tiempo que llevan de trabajo, ¿cómo es el marplatense para comprar su vehículo? ¿Se demora? ¿Compra rápido? ¿Qué elige? No, haciendo un balance te diría que es de rápida decisión. La persona acá no tienen mucho tiempo para... están muy ocupados con su trabajo y la gente viene y concreta. Lógicamente hay excepciones, pero la gente de Mar del Plata te diría que en general es de rápida resolución. Ustedes, como detallaban, tienen un sector digital de la empresa que es muy importante. Uno prácticamente puede ver todo sobre el vehículo antes de venir aquí. Imagino que eso agiliza la venta muchísimo. Por supuesto, nosotros tenemos una página que aprovecho de decírtela, www.tiendacars.com. Ahí pueden ver todas las unidades, pueden ver fotos, filmaciones, promociones, financiación, puede absolutamente ver todo desde la casa, ver la unidad tal cual está en nuestro concesionario. ¿Cuál es el panorama que ves para el resto del año? Es difícil esa pregunta. De nuestra parte es optimismo, lógicamente hay que ser optimista para seguir adelante, pero yo considero en esta primera etapa del año fue positiva, con muchos altibajos, no es uniforme, pero soy positivo, yo siempre soy positivo, que creo que esto entre todos lo vamos a poder sacar adelante. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte?
Bien, dejamos de hablar del panorama automotor en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a hacer referencia enseguida al mercado de neumáticos, que usted sabe está complicado y esto tiene que ver básicamente, por un lado, con restricciones a las importaciones, pero también con lo que es el panorama mundial, ¿no? La guerra en Ucrania ha generado muchas complicaciones en lo que tiene que ver con la disponibilidad de insumos de distintos mercados y justamente el ámbito de los neumáticos está reflejando esos efectos. Pero antes de eso, vamos a ver otra de las posibles consecuencias del conflicto geopolítico allí en Europa y que tiene que ver con que esta semana el INDEC publicó las cifras de actividad de industria y construcción para el mes de marzo, es decir, el primer mes completo después de lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania, que fue sobre fines de febrero, donde se observa una retracción mes a mes en ambos sectores. Aquí ponemos los números en pantalla. La industria venía con un buen ritmo de actividad, de hecho está operando por encima de los niveles máximos previos a la pandemia, inmediatamente previos a la pandemia, pero en marzo estamos viendo, y este es el dato que le comentaba, una caída de 1,9%, obviamente desestacionalizado, contra el mes de febrero de este año. Esto, le reitero, es muy probable uno de los primeros efectos de la incertidumbre, de la falta de insumos que uno puede asociar con lo que es el conflicto en Ucrania. Por supuesto habrá que seguirlo de cerca este tema para ver si se extiende, pero es curioso ver que el primer mes con signo negativo se produce cuando tenemos el impacto pleno del conflicto en Europa. Si bien marzo es negativo en la comparación contra febrero, lo que uno ve es que se mantiene la tendencia positiva en el balance interanual, esto es marzo contra marzo del año pasado y también el primer trimestre en la comparación contra el primer trimestre del año 2021. Y algo similar uno ve en la construcción, aquí tenemos las cifras ahora, donde marzo contra marzo del 2021 marca un crecimiento del 1,9%, el primer trimestre termina 1,3% arriba del mismo trimestre del 2021, pero marzo, como le decía anteriormente, también marca una caída del 4,1% en la comparación con febrero. Para seguirlo de cerca, pero reitero, es llamativo que el primer mes inmediatamente posterior a la invasión de Rusia a Ucrania esté dando una suerte o por lo menos una llamada de atención en cuanto a un posible cambio de tendencia en los sectores de industria y construcción. Ahora sí, entonces hablamos del mercado de neumáticos, también con faltantes. Bueno, de esta manera Javier Novoa visitaba Zavala Neumáticos para conocer lo que está pasando en este sector. La venta de neumáticos a nivel marplatense lo tenemos complicado porque quizás no haya la cantidad de neumáticos de artículos que necesitamos, ¿no? Lo que nosotros sabemos que a nivel mundial existen algunas materias primas con escasez de ingresos para las fábricas, no acá sino en el mundo. Son dos productos muy importantes que se necesitan para la fabricación de neumáticos, como el negro humo, como el sílice, y a consecuencia de situaciones mundiales que no estamos ajenos, sobre todo el negro humo proviene de Rusia, entonces estamos con una escasez en las fábricas de esos productos y obviamente la producción de los mismos se hace mucho más cuesta, ¿no? Claro, uno que no está en el tema y no conoce piensa que la rueda del auto es simplemente goma, pero sin embargo hay todo un proceso de producción detrás. Exactamente. Para hacer un neumático se necesitan muchas materias primas y esencialmente son esas dos partes de ellas. Piensen que un neumático no es todo de goma, entre un 20 y un 30% es de caucho natural, el resto es todo químico. Y dentro de todos esos productos están estos dos que están escaseando, ¿no? Uno, en primer lugar, siempre piensa que si falta un producto es por un problema de importación, es una decisión. En este marco no es así, sino que hay una falta de ciertos componentes. Hay problemas de importación, nosotros no los conocemos porque nosotros distribuimos, pero no importamos. Así que quizás la coyuntura esta que se está viviendo en el país o en el mundo exista un problema de ingresos. Pero puntualmente en el tema de neumáticos, para todas las marcas en general, uno de los inconvenientes son esos que le acabo de mencionar. Néstor, consultarle, atravesamos la pandemia, por suerte ya hace un tiempo que hemos, entre comillas, salido de esto. ¿Cómo ha sido esos 2 años para la empresa? En líneas generales ha sido malo para todos, ¿no? Y en forma particular nosotros
primero y principal tuvimos el respeto hacia nuestros colaboradores y hacia el público en general. Entonces, cuidándonos, tratando en lo posible de hacer las cosas de acuerdo a como dicen las normas de salud y obviamente con una escasez de flujo de venta importante. Pero no tuvimos que recurrir a echar a nadie ni nada, mantenemos el plantel de toda la gente y estamos al día con todos. Eso es importante para Mar del Plata porque hoy dejar la gente sin trabajo es un problema serio, ¿no? La menor circulación de la gente en esos 2 años de pandemia, que obviamente muchos estaban en sus hogares o con el home office, ¿produjo que el recambio de neumáticos haya sido más lento a lo habitual? Que en líneas generales creo que a todos en particular nos pasó. Teníamos un poco más de dinero en el bolsillo y teníamos menos combustible en el auto, porque no lo teníamos que cargar si no andábamos. Estábamos un poco encerrados y cuando salíamos poco, no se podía circular por el país. O sea, había menos consumo de combustible y por ende menos consumo de neumáticos. Cuando vos consumís combustible, entre otras cosas consumís neumáticos, ¿no? Y como usted veía, Néstor Zavala en este primer tramo de la nota con Javier Novoa, bueno, vinculaba este faltante de neumáticos que es evidente en Mar del Plata y en otras partes del país a el conflicto en Ucrania y las derivaciones que esto ha generado en un contexto global que ya venía complicado por la salida de la pandemia, ¿no? Esto también hay que decirlo, en el sentido de que ha habido muchos cuellos de botella en la producción a la vuelta a la normalidad de las economías. A esto se sumó el conflicto en Ucrania, con lo cual es evidente que hay un contexto global complicado para todo tipo de insumos. Segundo tramo de la charla de Javier Novoa con Néstor Zavala, allí en Zavala Neumáticos, donde Néstor nos cuenta algunos detalles más de cómo se está moviendo hoy la demanda en Mar del Plata. Es seguridad para el que anda arriba del auto, que es la parte más importante de un vehículo, es el que está arriba, y es perjudicial para el resto de la gente que circulamos con él. Las cubiertas tienen, entre otras particularidades, un testigo que identifica el desgaste que va teniendo el neumático. Cuando ese testigo que está sobre el surco de la cubierta, que tiene 1,6 milímetros, en todos los casos, estamos hablando de auto y camioneta, ¿verdad? Cuando aparece ese testigo, evidentemente es el momento de recurrir al cambio del neumático. ¿Por qué? Porque la cubierta no evacúa la misma cantidad de agua, porque la frenada la estira, porque tiene menos confort. Hay un montón de situaciones que generan la inseguridad de los que van en ese vehículo y de los que circulan alrededor, ¿no? ¿Cómo es el marplatense? ¿Viene sobre la hora? ¿Viene ya pasado el término de cambio o en términos generales cumple con los plazos? En líneas generales vienen cuando tienen un problema, o ruptura, o desgaste, o una situación que le generó un previo accidente. Entonces se asustan y vienen. Y por otro lado, hoy se ve que aquellos vehículos que son sobre todo de alta gama, a los que más nos dedicamos nosotros, saben que hay escasez de producto, entonces se anticipan en tener la posibilidad de tener el producto antes que tenga que recurrir al cambio, porque si no se quedarían sin circular. ¿Qué está sucediendo con los valores de los neumáticos? ¿Están estables? ¿Aumentan relacionado con la inflación? En realidad no hay nada en este país hoy que esté estable, lamentablemente. No vamos a particularizar algunas cosas porque entraríamos en un conflicto de ideas, pero todo aumenta, lamentablemente. El neumático no es algo que sea ajeno a todo esto. ¿Cuál es el panorama que pueden llegar a vislumbrar de aquí a lo que queda del año? Siempre tenemos optimismo, apostamos al trabajo, las compañías, sobre todo las que nosotros estamos ligados, hacen las cosas muy bien, muy serias, son realmente un privilegio poder estar con ellos y esperamos que esto se vaya solucionando de a poco. No somos pesimistas, somos optimistas, así que no digo en el corto plazo, pero esperemos que este año tengamos un vuelco un poco más importante que lo que hemos tenido años anteriores. El gran astillero argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE.
Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. ¿Y vos en qué estás pensando? Pensá en macro, porque esa es la mejor forma de crecer, de salir adelante. Pensando que todo es posible, a lo grande. Pensá en macro, que los verdaderos sueños no tienen descuento. Pensá en hacerlos realidad. Pensá en hacer grande tu futuro. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Si querés conectar tus cámaras exteriores de seguridad al COM, ingresá a mgp.gov.ar/cámarascom, Municipalidad de General Pueyrredón. Ahora en centrociber.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrociber.com.ar. Más simple, más rápido.